Hola, ¿cómo están? Yo soy Mar de Salamarte. Tenemos con nosotros a Salvador Herrera, un súper artista de la galería, que también tenemos el orgullo de tener alguna de sus piezas en nuestro espacio, en Salamarte, entonces se las pueden ir a visitar ahí. Y pues Salvador, qué gusto tenerte por acá con nosotros y pues que sepan que este Salvador es un artista visual, que su práctica la verdad se expande a muchísimas cosas, ya nos contará él, pero un poco por mencionar que pues él se expresa a través de la animación, el video, la ilustración, el collage y pues muchos procesos creativos de diferente manera que ya nos les platicará un poco más. Todo un poco a raíz de la experiencia humana y pues también sus trabajos ha expuesto también tanto nacional como internacionalmente en festivales y ferias. Entonces, la verdad, bastante interesante el trabajo de Salvador que tenemos por acá. No me voy a adentrar mucho porque prefiero que él nos platique de su vida, de su trayectoria. Así que, Salvador, qué gusto, cuéntanos un poco sobre ti y pues cómo comenzó tu relación con el arte y con pues todo lo que haces. Hola, ¿qué tal, Mariana? Buen día. Hola a todos ahí en Salamarte. Es un gusto estar por acá. Muchas gracias por la introducción. Eh, pues yo empezaría con mi acercamiento artístico desde la universidad. Básicamente yo me tuve que salir de la universidad porque no había manera de hacer animación en aquel entonces. Estamos hablando de 2005. Todavía no había carreras de animación, no había en la Escuela Nacional de Artes Plásticas yo estaba en producción audiovisual y multimedia en la especialización y yo quería hacer animación. Básicamente mi principal encuentro con el cine fue a partir de meter sonido en una línea de tiempo y me revolucionó la cabeza y sabía que antes de salir de la escuela debía de experimentar la mayor cantidad de técnicas, por así decirlo, como que tenía esta avidez por experimentar y me di cuenta que la animación me permitía tener un set cinematográfico con muy pocos recursos y de manera muy artesanal quizá y tradicional trabajar animación cuadro por cuadro. Entonces 5 compañeros y yo nos salimos de la escuela básicamente, dejamos la universidad porque nos requería más tiempo aprender a hacer animación y nuestros maestros no querían que justificáramos sus proyectos y sus tareas con nuestros proyectos. Y pues fue como, bueno, un balance, ¿qué quiero hacer este tipo de cosas que me están poniendo a hacer los maestros o aprender a hacer lo que realmente me apasiona? Y a partir de ahí pues empezamos a hacer cortometrajes, pero poco a poco me di cuenta que lo que yo quería era hacer más como metáforas visuales que transcurrieran en el tiempo quizá de manera cíclica y pues el formato de cortometraje no se ajustaba a lo que yo estaba buscando porque había que sentarse en una sala de cine a ver durante 5 minutos un loop, por así decirlo. Mm. Y pues en ese entonces, o bueno, todavía, ¿no? No era algo que encajara en el sistema de cortometrajes. Entonces me di cuenta que mi circuito tenía que ver más con las artes visuales. Tuve la oportunidad de trabajar mucho en publicidad gracias a la animación, pero me di cuenta que lo que yo quería era pues clavarme con el circuito de galerías, de museos, etcétera. Y me fui a hacer una residencia a Barcelona, me invitaron a dar una plática en un festival de cine experimental y aproveché Ok. para quedarme un año y entré en contacto con un par de galerías con una de ellas todavía trabajo de vez en cuando, que se llama Urban Gallery. Ujú. Eh, y pues básicamente fue eso, esa fue mi manera de entrar en el circuito de las artes visuales, donde pude poner en circuito mis animaciones de manera que fueran una especie de ciclo y que no tuvieras que quedarte a verlas si no fuera por de estar sentado enfrente de una sala, ¿no? Sino que podías estar impactado ante su presencia solo pasando o teniendo estos loops enfrente de ti. Ok, súper interesante. A mí me gustaría saber también un poco, tal vez si nos vamos un poco al pasado, em, o sea, como que empezaste a explicar que todo fue a raíz de tu acercamiento con el cine, ¿no? Y que estabas como estudiando eso y así, o sea, a mí me gustaría saber qué es como, o sea, por qué eso es lo que te mueve, ¿no? O sea, qué es lo que más te llama de ese camino y por qué empezó ese camino. Y digo, ya nos platicaste un poco cómo es que fuese como rompimiento y cómo se empezó a desarrollar y fragmentar hacia lo que estás haciendo. Que ahorita también quisiera luego brincar a lo que estás haciendo ahorita actualmente, pero como que quisiera saber más un poco de ese pasado
de, de ti, o sea, ¿qué es lo que realmente como que te llevó a meterte dentro de ese lenguaje? O sea, desde siempre, desde chico, o fue como una pasión que descubriste, no sé, en la adolescencia, o sea, como que entender de dónde viene toda esa curiosidad por este movimiento, Ok, voy a poner de fondo un visualito para un poco ilustrar. ¿ok? Eh, no, dime si se ve, si se alcanza a ver, Sí, ¿no? sí se ve, Sí está avanzando. Ok, perfecto. sí. Pues básicamente creo que mi tema de estudio, bueno, como animador mi estudio tiene que ver con la vida, ¿no? Con el comportamiento de la vida, cómo se manifiesta eh, el misterio de la vida, ¿no? El universo es gigantesco y es súper raro que en un planeta súper aislado eh, de pronto efervesca la vida como la conocemos, ¿no? Y bueno, eso Ujú. me lleva a pensar en todas las posibilidades en el infinito, ¿no? Si el infinito es infinito, entonces todo debería de caber hacia todas las direcciones y eso me parecía brutal, y lo cual me lleva a la imaginación. Uno de mis temas de investigación principales es la imaginación. Y la imaginación pues me ha llevado a estudiar sobre los sueños y sobre todo sobre las alucinaciones, cómo funcionan las alucinaciones y cómo es este proceso también de darle vida a algo que no la tiene, ¿no? Que es como el principio fundamental de la animación, ¿no? Yo lo veo como una especie de intercambio vital, o sea, yo despliego mi vida para que exista cierto movimiento o cierto universo enfrente de mí, dentro de una pantalla. Desde que empecé a trabajar me parecía como enloquecido, ¿no? Que tener cierta imaginación y poder expresarla verbalmente de alguna forma y darme cuenta que no sé, que era muy abstracto, ¿no? Que era muy abstracto lo que la otra persona entendía de lo que yo estaba visualizando, pero a través de la pantalla de la computadora entenderla como una especie de extensión del sistema nervioso para poner los contenidos de la imaginación personales, incluso de las alucinaciones y de los sueños, y presentarlos de manera colectiva. Entonces fue que Ok. el trabajo en la pantalla fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y, y pues de ahí me fui clavando y me entendí que mi práctica solo existía si había electricidad, ¿no? Si había Mm, una pantalla prendida para que existieran estos productos. ujú. Y me di cuenta que si la idea era hacer que un universo existiera o hacer que formas de vida existieran, eh, me di a la tarea de ponerme a ilustrar, de tratar de trabajar la obra desde un medio más sólido o menos efímero quizá, para que existiera pues ahora sí que lo que durara la materialidad. Y fue que me empecé a clavar a hacer ilustración y empecé una serie que se llamó Los Cánticos de las Criaturas. Voy a poner un- una Ok. de esas ilustraciones. Inicié esta serie que se llama Los Cánticos de las Criaturas, que básicamente tenían que ver con estos sueños, estas alucinaciones y ensoñaciones que he tenido, pues a partir de entrar en contacto desde con rituales o herramientas cognitivas o sueños de igual manera, pero también de pronto encontrarme impactado de manera espontánea ante el embate de símbolos de una materia simbólica, elástica, que impacta sobre el conocimiento humano y cobra ciertas formas, ¿no? Eh, una de las grandes inspiraciones de mi vida siempre ha sido Jim Goodring o evidentemente Pedro Friedeberg. Entonces, al entrar en contacto con la manera en la que ellos crean, yo empecé a traducirlo de la manera en la que yo lo veía, a partir de las ensoñaciones que yo tenía, y fue que empecé a hacer mi exploración, ¿no? Como este tipo Está increíble. de dibujos. Y una pregunta, Salvador, dentro de estos como de esta parte como más tangible, bueno, de todo en general, o sea, no solo la parte como, o sea, bueno, vamos a decir la tangible a la parte de ilustración, más que lo de los videos. O sea, dentro de todo esto que nos platicas, que viene como de estos temas como de las alucinaciones, los sueños, la parte expansiva del universo, em,
dentro de lo que tú expresas, porque realmente esto yo lo siento, o sea, digo yo porque ya conozco más tu trabajo y te conozco, lo siento muy tuyo, aparte de que es súper único, muy tuyo respecto como a tu personalidad y plasmada aquí, pero a mí me entra la pregunta, dentro de esto que plasmas, ¿cuál es el fin último que tú buscas como provocar o transmitir para quien lo observa? O sea, buscas que la gente entienda como de dónde parte todo, porque, o sea, siento que a mí me pasó que yo comprendí más tu trabajo cuando me lo empezaste a explicar, ¿no? O sea, esa es como mi experiencia viva, ¿no? De lo que ha sido para mí cuando observo tu trabajo, pero yo quisiera saber cuál es, o sea, lo que tú esperas que la gente vea o interprete, o sea, buscas que realmente, o sea, observen y transmitan lo mismo que tú estás como queriendo poner ahí o que sea como más como apropiado, pues, o sea, que alguien se apropia de lo que tú estás haciendo. Yo creo que lo que más me interesa cuando pongo este tipo de cosas enfrente de alguien es que la gente interprete. Me importa más lo que piense la gente que de pronto me dice, es que esto es un... Y de pronto empezamos a entrar con los límites del lenguaje, ¿no? Porque no es ni una cosa ni la otra, no es un símbolo, no es un órgano, no es Ujú. una arquitectura, no es una serpiente, no es un molusco. Entonces es varias cosas al mismo tiempo y cuando impacta sobre la gente, pues justo es lo que espero, que ellos empiecen a interpretar, a darle vueltas y a darme definiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las piezas que está ahorita colgada allá en Sala Marte es esta, que es la inserción de la imaginación. Y básicamente pues yo tengo unos parámetros, ¿no? Por los cuales la hice, pero cuando la gente se impacta con ella, pues me dicen N cantidad de cosas que yo no había planteado y creo que eso es para mí lo más importante. Siento que hay una crisis de imaginación a nivel global en este momento, ¿no? O sea, como que veo Toy Story 7 o Rápidos y Furiosos 45, como que ya las empresas agarran historias o remakes del pasado o crossovers, etcétera, y no se ponen a imaginar como cosas nuevas que podrían suceder. Y eso a nivel comercial, ¿no? A nivel humanidad, de pronto es como es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces siento que hay que imaginar y hay que ponerse en los bordes del universo visible, como esta esfera que tenemos en función del planeta Tierra, pararnos en donde está oscuro y voltear hacia la oscuridad a ver cosas y traer cosas que no existan para poder aventar nuevos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, si yo Claro. pongo un poco un acercamiento a este tipo a este collage que justo tiene que ver con un templo molusco, pero que también es una serie de órganos. Aquí se puede ver más que es un... Y una pregunta, Salvador, por ejemplo, las ilustraciones pasadas que hiciste, no vi la técnica, pero ¿con qué están hechas? Las ilustraciones pasadas están hechas, déjame te pongo una, Ah, tinta. son tintas sobre papel. Tenía que empezar como con lo más elemental, ¿no? Ujú. Que es básicamente papel, lápiz Wow. y a partir de ahí empezar a expresar, ¿no? Empezar a encontrar, digo, durante las ensoñaciones alucinatorias, el embate de una serie de seres que de alguna manera son infinitos o se reproducen muchas veces y que de alguna manera también te voltean a ver como una especie de intruso que entra en su plano existencial o en su nivel de existencia metafísica, no sabría bien cómo describirlo. Eh, pues para mí era importante empezar a entrar Wow. en esa dimensión, por así decirlo, en ese plano de existencia y empezar a traerlos. Y una pregunta, dentro de este proceso en el que haces las cosas, por ejemplo, tanto como, bueno, el collage entiendo que fue como parte de que agarraste la misma revista como 50,000 veces, que agarraste todos los pedazos y los empezaste a poner, o sea, sé que ahí no hay nada trazado más que el puro collage,
pero también quisiera saber cómo es tu proceso creativo. O sea, se me hace a mí una locura, me vuela la cabeza también con estas ilustraciones que nos enseñas. O sea, entender, o sea, por ejemplo, esos patrones se ven como pues perfectos. O sea, entender si también de alguna u otra manera, a pesar de que es tinta sobre papel o a pesar de que es collage, como que entender si dentro de tu proceso creativo está la computadora como como parte de tu proceso de diseño siempre. O sea, como que a mí me intriga saber esto o cómo es que para ti parte esta idea, cómo la creas. O sea, como que me gustaría saber más tu proceso creativo, cómo haces las cosas. Pues es un vaivén entre muchas técnicas. Tengo como muchos intereses y muchas curiosidades y de pronto, por ejemplo, si hago collage, procuro partir una vez más de eh, elementos que me ayuden a expresar el embate de la imaginación. Por ejemplo, uso muchas monografías que saco tal cual de papelerías porque recuerdo que de niño, por ejemplo, en este collage que se llama La Iniciación de la Imaginación, de niño en la escuela nos decían, bueno, vamos a ver hoy la célula. Traigan una monografía de la célula. Entonces tú ibas a la papelería, todavía sin internet, y comprabas tu monografía de la célula animal, célula vegetal, y te enseñaban el núcleo, la mitocondria, etcétera. Entonces eso para mí era pues total un proceso de imaginación absoluta y aparte de repetición, porque te decían, bueno, todos los tejidos de los seres vivos están hechos o de célula animal o célula vegetal, y de pronto pues había que imaginar cómo se comunicaban entre ellas y de pronto había que ver el átomo y la nube de electrones que estaba alrededor del átomo. Entonces todo eso pues no lo ves y eres un niño y estás eh, como expuesto a todos estos impulsos y pues había que ejercer ese músculo de la imaginación, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, con el collage lo primero que trabajé fue vamos a clavarnos con el tema de las papelerías, a sacar todo el material posible, recortar, 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 recortar. Y a partir de todo lo que se va recortando, de todo lo que voy encontrando, porque bien podría imprimir cualquier imagen de internet, pero el punto no es ese, el punto es buscar de lo que ya está en el imaginario colectivo, eh, sobre todo en el imaginario al que cualquiera podría acceder sin tener que buscarlo demasiado. Y a partir de ahí, pues empezar a buscar los símbolos, por ejemplo, esto de fertilidad o ¿no? O muerte, o la idea del templo, pero hecho de cerebros con glándulas y sistema nervioso. eh, y pues bueno, un montón de posibilidades que de pronto ofrece pues agarrar distintos símbolos y ponerlos uno al lado del otro. Básicamente esa es la etimología de símbolo, ¿no? Sin, juntar, y balein, arrojar. Entonces tú pones dos cosas que puedan ser totalmente opuestas y arrojan un significado nuevo y al hacer un embate gigantesco de cosas que se están comunicando entre ellas, pues tiene posibilidades para subconsciente de emerger de muchas maneras diferentes, ¿no? Según el Sí, bagaje infinitas. de cada quien. Ok. Sí, entonces ese dibujo es el Y proceso. sí, este dibujo por ejemplo, el primer boceto que para mí, en este cuadro, Ujú. era dos seres, uno femenino y uno masculino, en este caso la alusión a los padres, que al juntarse generaban un canto de dimensiones gigantescas que formaban al final ese mundo donde vivía ese niño confrontado a un bosque, que el entrar al bosque puede significar entrar a la psique, ¿no? Y donde se encuentran N cantidad de cosas que cada quien encuentre, ¿no? Y bueno, tiene mucho simbolismo. Normalmente me he encontrado con la serpiente, que para mí es un símbolo súper fuerte, ¿no? De la conjunción eh, de los dioses con el hombre, la que ofrece el conocimiento, la que tiene eh,
la posibilidad de encontrar los tesoros ocultos, que para mí lo que existe debajo de la tierra pues puede ser relacionado con el inconsciente. Entonces, tiene que ver con justo mi estudio de las alucinaciones, de los sueños y de la imaginación nuevamente. No inventes, está increíble. Oye, Seba, yo te quería preguntar, es que a mí me vuela la cabeza el trabajo y creo que justo ese es el punto, ¿no? O sea, que llegas como a niveles que aunque todavía no lo explicas, como que meramente ver tu trabajo como que es un boom, o sea, un boom como de, wow, espérate, ¿qué está pasando? Como que tienes que observar y ver. Y yo te quería preguntar, entonces, entendiendo como esto que te acercaste un poco como luego más como esta parte más plástica dentro de las galerías y todo, o sea, como que a mí me entró la duda saber si entonces, o sea, sí sigues como en contacto con el mundo de la animación, o sea, es como un va y ven para ti, como creativamente, como trabajar también en la animación, pero también luego irte como a esta parte más plástica. Tengo, o sea, no sé si entendí bien, o la animación fue como el principio y ya también como que lo dejaste de lado y ahorita estás más enfocado en la parte más como plástica. No, definitivamente es un vaivén. Siempre trabajo diferentes medios. A veces un medio me arroja posibilidades de color, ¿no? De estudiar, hacer un estudio de color, o sobre todo en animación. Pero siempre he pensado llevar este tipo de mundos al movimiento, ¿no? Y la animación pues es mi herramienta principal. El gran problema que creo que tiene la animación, sobre todo en Latinoamérica, es que no la ven como una forma de arte, ¿no? Siempre existe como el festival de cine que tiene ficción, documental, como los grandes pilares, luego por ahí alguno tiene experimental y ya en arrinconado y medio olvidado está la categoría de animación, ¿no? Eh, Ok. eh, por ejemplo, al Museo de Arte Contemporáneo de Shanghai y justo acababa de salir Yayoi Kusama. Mm, Yo ya no había llegado a esa ujú. exposición, pero estaba la Bienal de Animación Asiática y fue una maravilla. Y me puse a pensar en México, Yayoi Kusama estuvo en el Tamayo y en la vida el Tamayo pondría una Bienal de Animación Latinoamericana, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que Mm, no ujú. está en el horizonte. Y yo creo que Entiendo. tiene que ver con la falta de textos, de teoría de la animación Sí. De latinoamericana, ¿no? acercamiento Como en que... general, ¿no? ¿De qué? De acercamiento, ¿no? O sea, como de familiaridad, Sí, diría yo. O sea, como que, sí, no sé, como que ellos, no sé si también tiene que ver, no sé, voy a meter la parte cultural, pero no sé, como el acercamiento, como más como o sea, siento que no es como tan común, ¿no? Ese acercamiento dentro como de pues, el crecimiento culturalmente que tenemos, no lo sé. es muy raro ver animación en una exposición. O Ujú. sea, se necesita una infraestructura diferente. Ahora con el embate de los NFTs, por ejemplo, que duró muy poquito, se empezó a hacer más, pero aún así sigue siendo atípico, ¿no? Sí, yo la verdad nunca le entendía eso, pero o sea, soy de esas personas que dice como, bueno, y luego esto qué. Pero sí, entiendo. Pero bueno, nos estabas explicando, bueno, igual también que decir, que nos queda poco tiempo, pero me gustaría que Ujú. terminaras de explicar esa idea y yo terminar de hacerte una pregunta más y poder cerrar con eso, porque ay, no me encantaría, no me gustaría cortar esta entrevista, pero lamentablemente tenemos el tiempo contado. Nada, no te preocupes, está perfecto. No, pues nada, es importante para mí estar en contacto con diferentes medios porque cada uno arroja diferentes posibilidades para una misma idea. Por ejemplo, este proyecto es un proyecto relativamente viejo. Ese dibujo lo hice en 2016, si no mal recuerdo, con la idea de esta entidad elástica, o sea, pensado más desde la animación como esta materia elástica que al impactar con el conocimiento humano lo veíamos como una especie de símbolo u ornamento. Y, por ejemplo, ahí tiene 8 traducciones de inteligencia artificial, pero también me permitió, a partir de ahí, trabajar cerámica, ¿no? Como una especie de vestigio que pues no se termina de entender, no lo terminamos
de agarrar con el lenguaje justo cuando lo llevé a que lo montaran. Me decían, bueno, a ver, ¿esto qué es? Es un... Y no había manera como de nombrarlo, y cada quien lo nombra de manera diferente. Yo lo veo como un símbolo, pero, por ejemplo, hubo Está alguien que dijo que era increíble. un platelminto, una planaria. Pues hay una alucinación, que es la manera más fácil de nombrarlo. Yo siento que es como un alien partido, dividido y como escurrido y que lo cortaron en una máquina y como que solo lo tendieron. Se vale también, Es que está yo creo. perfecto, justo es Ajá, una especie de entidad elástica que podría justo. adaptarse a la superficie donde se impacta, ¿no? Está Entonces justo ahí increíble. se ve el embate de la ilustración hacia otros medios más contemporáneos, con algo más tradicional como lo es la cerámica como tal. Entonces Wow. siempre es como una especie de trabajar varios medios. Por ejemplo, en este proyecto, era, que fue de los que puse al principio, pues parte desde la animación como la idea de intentar agarrar texturas que existen dentro del lenguaje del audiovisual, más la televisión más en específico, como el ruido blanco, que Sí. sin que nadie lo anime tiene vida. Entonces ver este proyecto se llamaba Histología de las Pantallas, que Ujú. era ver las células de las que estaba hecho los tejidos dentro de las pantallas, que tenían vida propia por sí mismos, ¿no? En este caso el ruido blanco, que pues si lo vemos como una entidad sólida, como una entidad fija, sin movimiento, pues también expresa movimiento y también expresa Ujú. este sentido de, del mismo ruido blanco, que está hecho a partir de esculturas Está que en increíble. animación sustituidas entre ellas, no sé, pongo primero el triángulo completo, luego foto, luego el triángulo que está entrecortado, foto, y los triángulos que están más Ujú. pequeños, puestos en secuencia, crean esto que se Es, ve. Por ejemplo, ese es con el cuadrado, se desfragmenta es y con el el embate de triángulo. todos ellos provoca Es esta lo expresión del white del ruido noise. blanco, Está increíble. ¿no? Ay, Entonces es Salvador. una manera en la que entran en Ujú. conjunto pues todas esas técnicas. Está padrísimo. Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a tener que cerrar acá la entrevista, pero yo felicitarte, agradecerte también por explicarnos realmente tu trabajo que es increíble y más bien todos los procesos que haces y darnos, o sea, me doy cuenta que no solo te quedas en unas herramientas al final, sí eres como este complemento de muchas cosas que te gustan y con las que te identificas y que las llevas como al límite. O sea, siento que te llevas a la experimentación a través de cada una de ellas y al final es como justo por terminar de expresar esta, pues esta base de la idea que tienes, ¿no? De lo de la mente, de la conciencia, de la subconsciencia del universo y de toda la parte de los sueños, así que es muy interesante y se siente y se nota y es increíble porque ya que es un tema tan complejo y tan abierto, justo das entrada a que sea como una invitación a la locura del pensamiento de tu pieza, ¿no? Entonces eso a mí me encanta y la verdad siento que sí es súper único. Y pues nada, agradecerte por enseñarnos, por explicarnos tu proceso, quién eres, tu esencia y pues felicitarte por tu trabajo y espero que sigas haciendo pues cosas así de increíbles. Y pues nada, yo agradecerte y no sé si quieras cerrar con algo más, porque ya no nos dio tiempo de otra cosa. No, pues buenísimo, muchas gracias. Pues nada más, siempre pensar en que se trata de experimentar y hallar, y cada hallazgo va depositando nuevas cosas, ¿no? Y la exploración nunca se acaba. Pues creo que Ujú. para mí eso es lo importante de usar el arte como vehículo de descubrimiento, básicamente. O sea, si ya supiera lo que voy a hacer exactamente, quizá no lo haría. Ujú. Pero bueno, dentro de lo que puedo agarrar, pues voy Acomodando. explorando, básicamente. Me entiendo como un explorador. Ay, qué hermoso. Pues muchísimas gracias, Salvador, por el tiempo y por explicarnos y pues nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias Buenísimo, y muchas gracias. saludos. Hasta luego. Saludos, suerte. Igual, bye. Bye bye.